amigos y amigas de Cose con Marge, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a comenzar un nuevo proyecto y para ello, como siempre, tenemos que comenzar haciendo nuestros patrones. Vamos a hacer un conjunto de bata y camisón, como el que habéis visto en un principio. Bueno, pues para ello vamos a necesitar un patrón delantero con nuestras medidas y dos patrones de espalda. Uno va a ser para el camisón y el otro va a ser para hacer nuestra bata, que con un patrón de espalda vamos a tener para hacer los dos patrones, el patrón de espalda y el patrón delantero. Bueno, pues mirad, vamos a empezar primeramente haciendo la transformación de los patrones del camisón, y yo voy a empezar con el patrón delantero. Mirad, como podéis ver aquí, yo ya tengo más o menos hecho el trazado de lo que va a ser el escote. Mirad, yo esto siempre lo hago a ojo, ¿vale? Yo hago el trazado como más o menos a mí me gusta, y entonces pues vosotros tendréis que ver si le dais más o menos escote. Mirad, yo la bajada desde el hombro para lo que es la tirilla de la hombrera, pues le he dado como 7 centímetros, ¿veis? Del hombro a donde empieza lo que es el delantero. Mirad, este modelo de camisón pues es amplio, ¿vale? Y entonces yo lo que voy a hacer es darle un poquito de base, un poquito, mirad, voy a calcular como 2 centímetros, porque yo ahora la pinza la voy a cerrar, y entonces ya sabéis que cuando yo cierro la pinza del pecho se abre de la parte de abajo, con lo cual va a dar bastante vuelo, ¿vale? Pero bueno, sí que voy a dar un poquito de base separado de lo que es la cadera. Y ahora ya hacemos lo que es la transformación de nuestro patrón. Mira, yo esto lo tendría que seguir prolongando hasta abajo, pero voy a decir lo que tiene de aquí hasta abajo el patrón. De aquí hasta abajo, lo apunto aquí, tiene 55 centímetros, ¿vale? Que lo sepáis, pues porque para luego hacer lo que es la transformación de nuestro patrón de la bata le vamos a dar unos poquitos centímetros más, pues para que nos quede un poquito más largo, que se vea más bonito lo que es la bata con respecto a nuestro camisón, ¿vale? Bueno, pues ahora ya lo que voy a hacer va a ser abrir. Mirad, voy a hacer una recta para cortar ahora, para que por aquí se abra nuestro patrón. Mirad, a partir de aquí yo os voy a insistir en que este es un patrón ficticio, ¿vale? Pero que, fijaos, el tema de vuestra pinza, lo que es el costado, os puede venir por aquí o os puede venir más arriba, ¿vale? Aquí, pues bueno, en este patrón pues queda justo con la línea del pecho que llega a lo que es el costado, ¿vale? Pero insisto, que el costado puede subir más arriba o bajar más abajo, dependerá del pecho y dependerá de vuestras medidas.
redondeamos un poquito. Y ya vamos a cortar. Otra cosita también, mirad que la medida de aquí a aquí sea la misma que aquí, ¿vale? Entonces en este caso a mí me mide 35. Vamos a suponer que de aquí a aquí mide 55, ¿vale? Bueno, pues de aquí a aquí lo mismo, tiene que medir 55, porque si no os va a hacer un pico muy feo. Entonces esto tiene que ir, ¿veis? Esta parte de aquí lo tenéis que hacer redondeado. Bueno, pues aquí voy a poner un trocito de papel para que se vea. Redondeamos. Y ya terminamos de cortar. Bueno, ya aquí tenemos nuestro patrón delantero de camisón. Mirad, os voy a señalar aquí la flechita para que sepáis que se corta al lomo. ¿Vale? Tenemos ya nuestro patrón delantero. Vamos a guardarlo para ahora, que ahora vamos a hacer lo que es el patrón de espalda. Igual, veis, tenemos dibujado. Este, si queréis, le podéis dar, fijaos, más escote, ¿vale? A la espalda le damos más escote. Por aquí. Igual vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a hacer el evasé dándole unos centímetros de la parte de abajo. Porque mirad, este si le queréis dar el mismo vuelo que tenemos aquí, podemos hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Veis? Yo ya le he dado ese vuelo evasé. Entonces yo ahora lo que voy a hacer va a ser cortar, ¿vale? Y hace este, como no tiene pinza y no le vamos a abrir de ahí, veréis, yo lo que voy a hacer va a ser, para equipararle con el mismo vuelo que tiene
nuestro delantero, pues yo voy a hacer aquí una línea y voy a cortar. Y entonces lo que voy a hacer va a ser, voy a ponerlo por la parte del revés, sí, la parte del revés, mirad, y voy a abrir tanto como necesite, ¿vale? Hasta equiparar a la abertura que tiene nuestro delantero. Mirad que esto lo podéis hacer también, como yo digo siempre, a ojímetro, que no se va a notar, si tiene más vuelo o tiene menos vuelo. Pero hombre, si no le dais ese vuelo, pues posiblemente sí que se va a notar la diferencia entre el delantero y la espalda. Entonces sí, pues bueno, vendría bien que le dieseis este vuelo que le estoy dando yo. Ahí. Y vamos a unir. ¿Qué me ha pasado? Ahora redondeamos, ya sabéis. Aunque fijaos, primero lo que deberíamos de hacer es mirar que nuestro costado mida lo mismo, ¿vale? De aquí a aquí, ¿veis? Nuestro costado mida lo mismo. Entonces, esta medida lo que vamos a hacer es trasladarla. ¿Dónde está el escalímetro? Dijimos que era 35. Bueno, pues desde aquí, desde la raya esta, ¿veis? Es de donde tenéis que dar los 35 centímetros. Aquí vienen los 35 centímetros. Aquí. Y aquí, ¿vale? ¿Veis? Y así de esta manera nuestro camisón nos va a quedar igualado por todas partes. Ahí. Aquí la voy a cortar. ¿Veis? Y aquí tenemos nuestra espalda. ¿Veis? La espalda queda más escotada que el delantero. De costado miden lo mismo. ¿Os dais cuenta? Han quedado totalmente ajustados, a pesar de que hemos quitado la pinza y todo. ¿Vale? Y aquí ya este es la espalda del camisón. Como siempre, os recuerdo
que vamos a cortar al lomo, ¿vale? Con la tela doblada. Tiene suficiente escote como para que nos entre por la cabeza y no vamos a tener ningún problema a la hora de tener aberturas en nuestro camisón, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos los patrones del camisón. Ahora vamos a ver los patrones, cómo hacer los patrones de nuestra bata, ¿vale? Mirad, os explico. Yo de la zona de la cadera le he dado 2 centímetros de más, ¿vale? Y fijaos, y otros 2 centímetros que le he dado de la parte de arriba, pues para bajar una línea, simplemente para bajar la línea, ¿eh? Porque como la manga va integrada, porque es un kimono, y entonces lleva la manga japonesa, pues entonces simplemente es para eso, para bajar una línea recta, ¿vale? Y con un poco de forma de base. Mirad, de la parte de aquí de separación, para lo que es el cruce, yo le he dado 6 centímetros, ¿vale? Entonces lo que he hecho ha sido hacer una línea también de arriba abajo, ¿veis? De 6 centímetros, tanto de arriba como la parte de abajo. Mirad, yo la parte del escote, ¿veis? Mira, es escotado, ¿vale? Esta parte va escotada. Uy, es como 2 o 3 centímetros lo de escote. Sí, 2 centímetros. Y de aquí 3, ¿veis? Del hombro lleva 3 y de aquí de la parte de abajo lleva 2. ¿Por qué? Bueno, pues porque luego toda esta parte de aquí va a llevar una vista, ¿vale? Va a llevar una vista o un listón de tela que vamos a cortar, que va a tener que medir, pues bueno, todo lo que es de aquí hasta abajo. Yo simplemente le he dado 2 metros a ese listón y luego a la hora de cortar, pues bueno, a la hora de colocarlo he colocado a partir de lo que es la parte central de la parte de atrás, y de la parte de abajo pues he cortado lo que me sobraba. Entonces pues bueno, que sepáis que vais a tener que cortar un listón o tira que va a tener que medir 2 metros de largo, ¿vale? Por 11 centímetros de ancho, ¿vale? Para luego doblarlo sobre sí mismo y ponerlo todo lo que es la parte de lo que va a ser la vista. Entonces bueno, a partir de aquí yo lo que he hecho, pues hasta un poquito más arriba de lo que es la cintura, mirad, he hecho una línea, ¿veis? Hasta unirlo con los 6 centímetros. Aproximadamente ahí. Y a partir de ahí, pues mirad, he bajado así, en redondeado, ¿veis? Hasta los 6 centímetros. Y hasta abajo. El largo que tiene nuestra bata, pues ahora mismo os lo digo. Mirad, tenéis que tomar la medida de aquí hasta abajo, ¿vale? 80 centímetros le tenéis que dar. Hasta abajo del todo, 80 centímetros. Le tenéis que dar de largo. Mirad, luego ya lo que he hecho ha sido que de la parte del hombro he subido 3, ¿vale? Desde aquí hasta aquí he subido 3. He señalizado y mirad, desde donde va la escotadura he hecho una línea, que esta línea, yo aquí tendría que prolongarlo o poner más papel, le tenéis que dar de 50 a 55 centímetros, ¿vale? Y os va a quedar pues como una altura más o menos de por aquí, ¿vale? O sea, no va a quedar hasta abajo del todo la manga. Pues como una manga francesa que se llama, ¿vale? O una manga 3/4. A partir de aquí queda lo que es el brazo, esta parte del brazo y la mano libre. Bien, bueno, mirad, cuando lleguéis a los 55 centímetros, pues mirad, lo que tenéis que hacer es una línea a escuadra y la prolongáis hasta abajo, ¿vale? Mirad, de aquí a aquí
de aquí a aquí yo le he dado 25 centímetros, ¿vale? Y entonces tenéis que hacer también a escuadra una línea que va a medir eso, 25 centímetros. Y la unís con esta línea que habéis trazado, ¿vale? Y luego ya mirad, para hacer lo que es la curvatura es muy facilito. Dais de 4 a 5 centímetros aquí y aquí y hacéis lo que es la curvatura de lo que va a ser nuestra manga, ¿vale? La prolongación. ¿Veis? Y así es como se hace una manga japonesa. Entonces, pues bueno, lo que tenéis que hacer es, claro, duplicar. Yo lo voy a hacer con papel de periódico. Lo podéis hacer bien con papel de periódico el duplicado o con el mismo papel craft que estéis utilizando para hacer vuestros patrones. Entonces, pues yo lo que voy a hacer va a ser sujetar con alfileres nuestro papel. Mira, yo ahora sí estoy, pues veis, voy a duplicar y con un mismo patrón pues voy a hacer los dos, pero cuando hagáis el patrón de espalda pues hacéis lo mismo, podéis duplicar por el primer patrón que tengáis hecho, tal que este, ¿vale? Pues sacáis dos de espalda para tener uno para el camisón y el otro para hacer la bata. Bueno, pues ahora ya lo que voy a hacer va a ser cortar. Mira, yo voy a cortar por aquí. Dando la forma de lo que es la manga. Ya sabéis, hasta los 50 o 55 centímetros. Yo esta la voy a hacer corta, porque simplemente explicaros cómo se hace. Yo el original, claro, le he dado el largo. Y ahora cortamos. Y mirad, vamos a cortar por lo que va a ser nuestra espalda, ¿vale? Mira, yo lo voy a dejar así, porque ahora lo que voy a hacer es con nuestra rodadera o ruleta voy a pasar por la línea, ¿veis?, del patrón inicial, porque claro, os explico que ahora mismo estoy cortando lo que es la espalda, y la espalda pues va cortada al lomo, ¿vale? Ahora ya lo que voy a hacer va a ser separarlo. Mirad, voy a cortar, voy a señalar antes para que lo veáis por dónde voy a cortar.
Y este es nuestro patrón de espalda, ¿veis? Mirad, cortamos, os voy a poner las flechitas. Igual no se ve muy bien por las letras del papel de periódico, pero bueno, ya os lo estoy señalizando yo, ¿veis? Porque va cortada al lomo, ¿vale? Esta pieza la tenéis que cortar al lomo porque va entera. Y ya tenemos nuestro patrón de espalda. Patrón de espalda, bata. Y ahora ya, pues sí, cortamos lo que va a ser nuestro delantero, ¿veis? Que es por la línea esa que he hecho yo al sesgo. Y con los 6 centímetros que le vamos a dar para que tenga nuestra bata el cruce. Delantero bata, ¿vale? Y esta pues bueno, esto ya lo ponéis lo que es al filo de la tela. Si veis que tiene mucho orillo, pues bueno, respetar para que luego después, aunque siempre va a montar un poquito por encima lo que es el listón que vamos a poner como vista, para que no se vean los puntitos esos que tienen normalmente el orillo de la tela, ¿vale? Pero que vamos, que esta parte la tenéis que poner por la parte, por lo que es el borde, ¿vale? Esto se corta al borde y esta parte pues la vamos a cortar lo que es la parte con la tela doblada o al lomo, ¿vale? Mirad, por aquí se habían visto mucho mejor las flechitas para que veáis que va cortado al lomo. ¿Veis? Va cortada al lomo. Bueno, chicas, pues aquí tenemos nuestros patrones. Vamos a ponerlos todos juntos para que los veáis. Mirad, luego también os digo que cuando cortéis, pues de estas partes de por aquí que nos van a sobrar, porque va a sobrar bastante tela, lo que son las partes de lo que es la manga y el costado, que sabéis que se prolonga, la manga con el costado de nuestra bata, pues de esos trozos que nos van a salir de tela, de ahí tendréis que sacar para hacer luego lo que son los bieses, para pulir las sisas del camisón, el escote y lo que son las tirillas para hacer las sombreras, ¿vale? Bueno, pues mirad, aquí está el recuento de patrones, los dos patrones de la bata, el delantero y la espalda, y los dos patrones del camisón, el delantero y la espalda. Bueno, chicas, pues ya el próximo vídeo es para ver cómo se confecciona, ¿vale? Así que ya sabéis, si os ha gustado, manita arriba. Si no estáis suscritas aún, aprovechad para suscribiros. Ya sabéis que en este canal pues hay una serie de cursos precisamente para aprender a hacer nuestros patrones básicos y luego tutoriales pues que se van haciendo, que voy haciendo todas las semanas para que aprendáis. Así que suscribiros, dadle a la campanita, porque la campanita os va a avisar cada vez que subo un tutorial nuevo. Y bueno, chicas, pues un besito para todas y todos, chicas y chicos. Y chao, chao, hasta el próximo tutorial. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale a manita arriba. No te olvides de dar a la campana para que YouTube se encargue de avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Únete a cualquiera de mis grupos, Cose con Marge y Cortar y Coser para Todos. Abajo en la caja de información te dejo los enlaces. ¡Ah, se me olvidaba! Déjame tu comentario con tu opinión o sugerencia. Seguro que me vendrá muy bien para que el canal crezca. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo tutorial.